Bienvenidos a Biología Evolutiva Humana. Esta es otra clase de embriología donde estamos viendo la etapa germinal o preembrionaria que va de 0 a 2 semanas y en este caso nos toca abordar la segunda semana del desarrollo. En esta semana comienza justamente a partir del día 7, en donde ocurrió la implantación del blastocisto en el endometrio materno. Esto puede ocurrir el día 7, aunque también puede comenzar el día 6 y seguramente el día 8 el blastocisto está transformándose para generar una estructura algo diferente y el día 9 terminar profundamente ya implantado. El blastocisto, con esta forma de anillo de sello, la estructura implantante, que hemos dicho que es la única que puede implantar, tiene ciertas características importantes. Una de ellas tiene determinado un polo embrionario donde está el embrioblasto y el trofoblasto recubriendo la cavidad central, el blastocele y también al embrioblasto. Dijimos que el trofoblasto va a originar la placenta y la adhesión también de esta estructura al útero materno. Y el embrioblasto da propiamente al cuerpito, digamos, del embrión en desarrollo. En el día 8, este blastocisto que está semi hundido en el endometrio materno tiene cambios que atañen por primera vez al trofoblasto. Este trofoblasto prolifera y prolifera mucho, crece mucho, hundiéndose en el endometrio materno y se pueden ver dos capas diferentes de este trofoblasto. Una de ellas se notan los límites de las células, cada una de ellas con su núcleo, y por conservar la estructura de las células, cito, se llama citotrofoblasto. Pero también se ha originado otra parte del trofoblasto en donde las células dividen los núcleos pero no separan los citoplasmas, haciendo una masa multinucleada. Esto se llama, en general, estas estructuras sincicios o sincitios. Entonces, esto se llama sincitio trofoblasto. Diremos entonces, el trofoblasto en el día 8 se divide en dos, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Estas dos estructuras continúan creciendo y hundiéndose en el endometrio materno, favoreciendo la invasión, digamos, del endometrio. Mientras esto sucede, también va a haber un cambio en el polo llamado embrionario, en el embrioblasto. El embrioblasto era un único grupo de células, pero va a tener un cambio también. Del lado que mira al endometrio se va a formar una capa a partir de las células originales y otra por debajo. Esto da lugar entonces a que el embrión se haya convertido en un disco de dos capas, a lo que se le denomina embrión bilaminar o disco germinativo bilaminar. Estas capas entonces ahora van a tener un nombre, cada una. La que está más arriba sería la que mira hacia el endometrio, se llama epiblasto, y la que da abajo, hipoblasto. Y también esto tiene un sentido importante, porque el epiblasto va a corresponder a futuro con lo que sería el dorso, es decir, lo que sería la espaldita del embrión. Mientras que el hipoblasto sería la parte ventral, ¿sí? La parte anterior. Entonces esto se va a conservar a futuro. Aquí está descrito, les he dejado el embrioblasto, cómo se diferencia en el hipoblasto y epiblasto y cómo se forma entonces el embrión o disco germinativo bilaminar.
hay otro fenómeno que también ocurre aquí y es que la capa superior del epiblasto es como si generara en su seno una especie de cavitación, o sea, las células se separan en el epiblasto y generan entonces algo así como si fuera un techo para este epiblasto. Y entonces se genera lo que va a ser la cavidad amniótica con, bueno, esta capa amniótica. Esto finalmente va a cubrir a todo el embrión y va a ser el saco amniótico, la bolsa de aguas en donde nada después el feto. Pero por ahora solamente es la cavidad amniótica con las células del amnios por arriba del embrión. Dorso, epiblasto, vientre, hipoblasto, y se genera la cavidad del amnios o cavidad amniótica. Hacia el día 9 aproximadamente, el embrión o disco bilaminar se observa muy bien con la cavidad amniótica, el epiblasto, el hipoblasto, y aparecen algunos otros cambios. Se puede observar que el trofoblasto, y específicamente el sincicio trofoblasto, empieza a generar lo que se llaman las lagunas trofoblásticas. Esto es importante porque esta parte del trofoblasto va a generar, junto con tejido del útero materno, en esta zona, va a generar la placenta a futuro. Entonces, por ahora, se comienzan a ver estos cambios con las lagunas trofoblásticas que comienzan a aparecer. Mientras tanto, por debajo del hipoblasto está esta cavidad que es lo que denominamos un saco vitelino, que siempre permanece aventral. En este caso, un saco vitelino primitivo. Pasan los días. Hacia el día 13 aproximadamente, ya se pueden ver otros cambios en el embrión, como que, por ejemplo, el disco bilaminar tiene una cavidad amniótica amplia arriba, tiene otro saco vitelino que se ha generado, que es el definitivo, el original ha quedado bien grande, y aquí estas estructuras que se llaman extraembrionarias, porque no son del disco propiamente dicho, están formando lo que se llama un pedículo de fijación. Es como si se fuera formando estas células y separando, digamos, al embrión, el amnios y el saco vitelino del resto de las estructuras que formaban el trofoblasto. Este pedículo de fijación a futuro se va a llenar de vasos sanguíneos, arterias y venas que van a comunicar todo el embrión con lo que va a ser luego la placenta. O sea que este pedículo de fijación va a ser el futuro cordón umbilical. Otro cambio importante que ocurre en esta etapa del desarrollo es que estas lagunas trofoblásticas comienzan a generar, junto con algún tejido más aportado por el trofoblasto y futuros vasos sanguíneos, estas estructuras que se van a llamar vellosidades primarias. Esto es importante porque toda esta estructura que está generando el embrión en capas, el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto, las lagunas y todas estas vellosidades que van a ser como saliencias que se van a meter en el tejido materno, forman algo que se llama el corion. Es muy importante recordar el corion porque el corion es toda la estructura extraembrionaria que el embrión forma para nutrirse, fijarse y nutrirse luego desde la placenta generada entre el embrión a través del corion y tejido materno. La placenta va a ser un órgano formado por dos seres a la vez, la madre y el embrión. Pero el corion
es solo del embrión. Y este corión luego va a secretar la hormona gonadotrofina coriónica, que al ser propia del embrión, solamente puede aparecer en la sangre de la mujer cuando está embarazada, es decir, cuando tiene un embrión que ya ha formado un corión maduro y que secreta esta hormona. Por eso la presencia de gonadotrofina coriónica en la sangre es un signo inequívoco de embarazo, porque es un signo inequívoco de que hay un embrión con un corión generando esta hormona. Entonces, para el día 13 tenemos la formación del corión, tenemos también que el embrión queda suspendido por el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical. Los cambios que ocurren entonces en la segunda semana es terminar de completar la implantación profundamente, el embrión, que era un disco bilaminar, con el saco vitelino por debajo y la cavidad amniótica por arriba, ahora tiene una forma bastante esférica. Pero en lo que sería su ecuador permanecen el lipoblasto y el epiblasto formando el disco bilaminar. Aparece la cavidad amniótica a dorsal, aparecen las vellosidades primarias que van a conformar luego el corión del embrión, aparece el saco vitelino primitivo y luego el definitivo por debajo del hipoblasto o endodermo, y se forma el pedículo de fijación o futuro cordón umbilical. A esta altura entonces estamos que hemos terminado la segunda semana, es decir, terminamos la etapa preembrionaria con un disco bilaminar que se ha terminado la implantación y que está listo para pasar a la etapa embrionaria, donde formará un disco trilaminar por el proceso de gastrulación, lo cual veremos en nuestra próxima clase. Muy bien, y ahora sí, nos despedimos hasta la tercera semana con la gastrulación y la formación del embrión trilaminar.